Computer. Ahí ya estamos grabando. Bueno, en primer lugar, tengo que presentarnos. Somos la Comisión de Estudiantes de Filosofía. Este es un espacio donde discutimos problemáticas de la carrera. Anualmente participamos de algo que se llama el Encuentro Nacional de Filosofía o Estudiantes de Filosofía, donde nos encontramos con sedes de Neuquén, Córdoba, Mar del Plata, y hacemos charlas, actividades. También participamos de la Junta Asesoral Departamental, que Dylan les puede comentar un poco más de qué trata. Sí, o sea, como espacio de representación estudiantil, que es la que son las comisiones en nuestra facultad y nosotros en particular, tenemos personas designadas que son representantes que se reúnen con otros claustros, docentes y graduados, a discutir cosas relativas a la carrera. Entonces, cualquier problemática o propuesta, no tiene que ser un problema, también se charla en ese espacio que es la Junta Asesora Departamental, o JAD. La COMI, como dijo Martín, hace actividades y también tenemos ese tipo de discusión entre los claustres que está muy buena. Así que eso. Claro, también se participa de la selección docente, por ejemplo, entre otras cosas. Y varias de nuestras compañeras forman parte de la colectiva de filósofas feministas, que Sofía les puede comentar un poquito más. Sí. Generamos un nuevo espacio, o sea, no solamente dentro de la comisión, que somos las compañeras que formamos parte, digamos, de la colectiva feminista, sino que logramos conformar una que es interclaustro, o sea, que es la colectiva de filósofas feministas de la FASE, o sea, la FASE es la sigla de nuestra facultad, y además se conformó una red nacional hace poco, así que si quieren después buscarnos en las redes y seguirnos, ahora estamos haciendo una intervención en el marco del 8M para visibilizar una filósofa por día. Así que nada, está bueno para ir conociéndolas y después, por ejemplo, uno de los reclamos que hemos hecho y que hemos logrado que se implemente en casi todas las cursadas es la incorporación de algunas de estas autoras a los programas. Y la verdad es que hay, o sea, como estamos articuladas también con docentes y graduadas, hay como un muy buen diálogo y en general hay disponibilidad y buena voluntad de hacerlo. Así que cualquier cosa que sepan, que se les ocurra o que quieran investigar más, bienvenida sea la propuesta. Eso también para que vean que no son solo problemas, sino que también se pueden llevar propuestas. Nada, eso. Sí, Después les paso por ejemplo, el año pasado tuvimos un ciclo de charlas filosóficas donde tanto profesores como estudiantes dieron charlas de diferentes temas y se armaban espacios de debate, y probablemente este año lo repitamos. Y bueno, y yendo al tema principal de la charla, básicamente va a tratar sobre tres cosas, que es el plan de estudios de la carrera, tanto de licenciatura en filosofía como de profesorado en filosofía. También va a tratar sobre me va a mostrar un programa de una materia para que sepan bien cómo leerlo, cuáles son las cosas importantes. Y el régimen de enseñanza, el REP, que indica básicamente las formas de cursar y aprobar las materias. Así que si les parece bien y no me olvidé de nada muy, muy importante, puedo empezar a compartir el PowerPoint. ¿Cómo es? Eso, si tienen alguna duda, no tengan miedo de interrumpir en el camino o pueden mandar un mensaje en el chat y la vamos a ir respondiendo, así es más interactivo. Y bueno, voy a compartir mientras. Bien, entonces, un segundo. Bueno. Bueno, este es el bloque propedéutico común, que consiste en tres materias, Introducción a Filosofía, Lógica 1 y Sociología General. Estas son las primeras tres materias que deberían cursar en su primer cuatrimestre, y es importante que las hagan porque son correlativas para el resto de las materias de la facultad. Correlativas en el sentido de que ustedes no pueden rendir finales sin haber aprobado estas tres materias. Filosofía, como es una carrera chiquita, permite, pues, no hay como correlativas para cursar. Ustedes pueden cursar casi cualquier materia de la carrera, pero para rendir finales y aprobar finalmente la materia, necesitan tener primero estas tres materias. Es una correlatividad de tipo blanda.
¿Cómo es? Entonces, si por ejemplo ustedes hacen estas primeras 3 materias y no pueden meter el final de Lógica 1, pero sí los otros 2, el segundo cuatrimestre pueden cursar tranquilamente, pero no van a poder aprobar los finales de esas materias como Filosofía Antigua. Y todavía estamos en semana de inscripción a las materias, que no sé si ya se escribieron o no, pero si todavía no se escribieron, una recomendación es que si no pueden hacer estas 3 materias simultáneas, inscríbanse en Sociología General, ya que no va a estar en el segundo cuatrimestre. Entonces, es una pena que tengan que esperar un año entero para volver a cursarla y poder aprobar finales o meter promociones. Después tenemos el bloque básico común. Perdón, me olvidé de decir algo importante, que el programa de la carrera consiste en 30 materias, y el bloque básico común consiste en 12 materias, que tenemos las 4 históricas: filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea, y después tenemos las sistemáticas. Estas las tienen que hacer obligatoriamente, pero ustedes deciden en qué orden hacerlas. Es posible si quieren hacer primero moderna y después antigua. Es recomendable hacerlas en orden porque se van suponiendo conocimientos de las materias anteriores, pero no hay necesariamente una necesidad de cursarlas en un orden específico. ¿Hay algo más de esta parte? ¿Miran? ¿No? No, no. Bien. Después está el bloque optativo común, que este bloque a veces causa un poco de confusión, porque dice optativo, pero o sea, son 5 materias que tienen que hacer sí o sí, pero ustedes eligen con qué materias llenarlas. Entre las materias optativas de filosofía, tienen las siguientes que dicen acá abajo: antropología filosófica, filosofía de la historia, lógica 2 y filosofía del lenguaje. Entonces pueden hacer 5 materias de filosofía, o seminarios de filosofía, o pueden hacer 3 materias de filosofía o seminario de filosofía, y 2 materias o seminarios de otra carrera que no sea filosofía. Los seminarios son básicamente, siempre lo explico como estrellas fugaces, pues son de pasar una vez por cuatrimestre, y los profesores deciden estudiar algún tema en profundidad, alguna problemática, algún autor, y a lo largo, y bueno, dale, ayúdame porque acá me estoy trabando. Dale, es un tipo de Che, modalidad especial perdón, dispensada. pero Sí, Sí, no son de cualquier otra carrera, o sea, son de otras carreras de nuestra facultad claro, sí, sí. y que están listadas, digamos, en el plan de estudios, porque si no están ahí, tienen que pedir específicamente en el departamento, digamos, que se la convaliden. Claro, Perdón, era eso. no, no, sí, perfecto, me había olvidado. Ustedes podrían hacer, si quieren, filosofía de la educación como una materia del bloque optativo común, pero para hacer, no sé, zoología 1, deberían pedir un permiso de por qué están haciendo zoología 1, una carrera de filosofía. Se puede justificar, obviamente, pero bueno, necesitan la justificación. ¿Ibas a decir algo más, Mati? ¿No? No, no, iba a hacer exactamente esa aclaración, Ah, de que, sí, que ya la dije. No. sí, perfecto. y los seminarios básicamente tienen una modalidad un poco distinta a las materias que van a cursar ahora el primer cuatrimestre. Tienen quizá, no digo en la carga bibliográfica, sino el enfoque que se le da a la materia, la carga horaria siempre es menor, pero tiene otra orientación, porque es un tema específico, entonces vamos porque nos gusta el tema, no es que, si Claro, bien la carrera es linda, es un tema específico, por ejemplo, seminario de Nietzsche. Es un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a saber que vamos a ver Nietzsche en profundidad, vamos a leerlo. No hay parciales como en las materias generalmente, hay quizá trabajos, si es que los hay a lo largo del cuatrimestre, a veces no los hay y solamente hay una monografía final. Usualmente sucede eso: monografía, ensayo, trabajo final, depende del seminario. Pero bueno, es como mucho más tranquilo y es mucho más orientado a temas particulares, como dijo Martín. Esa es la claro. particularidad del seminario. Y como los seminarios no, por lo general no se repiten 2 veces seguidas o ninguna, es recomendable que cada cuatrimestre, cuando se anotan las materias, fíjense qué seminarios hay, porque por ahí encuentran algo que les gusta, y si no se fijan, bueno, van a dejar pasar. Y además porque, bueno, eventualmente tienen que completar estos espacios de seminarios, y por ahí al final de la carrera tienen que inscribirse en seminarios que no les gusta, porque no los cursaron antes. Así que siempre está bueno revisar qué temas en específico se están dando. Bien. Para,
Respecto a la pregunta que está en el chat, por Dale. ejemplo, si te interesa esa materia, pero el tema no es tanto la materia, sino administrativamente a qué espacio pertenece. Entonces, si esa materia es de alguna carrera de nuestra facultad, es más fácil. Solamente le tenés que pedir la convalidación al departamento y alumnos te pasa la nota porque es el mismo sistema administrativo. Ahora, si esa materia es de la otra facultad, de psicología, ponele, ya es como un requilombo y solamente lo vas a poder hacer si pertenece al bloque específico de investigación y está aprobado por tu director de tesis. O sea, ya tenés que tener un director de tesis y tiene que justificar como muy institucionalmente por qué vas a hacer una materia que no pertenece a nuestra facultad. Como que todas las materias que no pertenezcan a nuestra facultad tienen muchísimas más problemas burocráticos que las que son de nuestra facultad. Así que, y psicología ya no es más de nuestra facultad hace bastantes años, así que se complica, digamos. Pero se puede hacer, lo que sí vas a necesitar, claro, aprobación, o sea, conseguir un director de tesis, estar en una instancia como para poder tener un director directore de tesis y todo ese trámite. Y la otra pregunta... Sí, la otra pregunta, porque capaz por Sí. el orden en el que estamos llevando la charla puede llevar a esa idea de estamos teniendo este orden porque es como un orden teórico, no es un orden en el que hacemos de hecho la carrera o en el que tienen que hacer de hecho la carrera. En realidad se suele ir mezclando, porque ahora hacemos el propedéutico y después quizás es un idioma, una optativa. Si bien hay recomendaciones, me refiero a que no es un orden que se sigue, es un orden más teórico, más didáctico, la idea de hacerlo por estos bloques como lo estamos explicando, propedéutico, básico, optativo. Así que no, a tu respuesta es, si se hace luego, no, lo puedes hacer, de hecho lo vas a hacer mezclados probablemente, en el momento vas a tener que cruzar, así que, ya. Sí, que cada estudiante elige como su propio recorrido de cómo hacer la carrera, es como elige tu propia aventura. Entonces, en tu primer año te puedes encontrar gente de quinto en una materia. Ya les digo, el único lugar en común que tienen al principio es las materias propedéuticas, que además comparte con otras carreras, y que bueno, que es necesario aprobarlas para mantener otro final después, es como bastante libre como pueden cursar. Bien, entonces pasamos al siguiente, que es... Estoy pudiendo sacar, sorry, este cosito de arriba que me tapa, pero bueno. Esta es la sección de lenguas y capacitaciones en lenguas modernas, que a la hora de explicar suele ser un poco difícil, pero la manera más simple es que ustedes tienen que usar 3 niveles de lenguas, de idiomas, y ya está. Tipo, meten 3 niveles de inglés, por ejemplo, y ustedes ya cubrieron con lo que les pide la carrera y la facultad. Y hay materias como, bueno, inglés, alemán, francés, portugués, hay que apuntar al departamento, y también ¿Portugués ya se hay... puede? ¿Cómo? ¿Portugués ya se puede? Ah, perfecto. Sí, ¿Italiano? Y sí, sí. italiano. Y también, como es, hay lenguas clásicas, como latín y griego, que a diferencia de las capacitaciones en lenguas modernas son anuales, y que suele ser un poco más difícil eh, meterlas en la parte de lenguas, pero se pueden cursar tranquilamente. Si en algún momento tiene una Claro. duda, claro. La diferencia es que las lenguas, o sea, latín y griego sí son materias, digamos, para aprender la lengua. Y son materias son del departamento de letras, son bastante densas, son anuales, o sea, imagínense, en filo en general no tenemos, y aprendes más, o sea, más o menos un montón de dimensiones de la lengua. Ahora, las capacitaciones no son para aprender una lengua, son justamente para capacitar en lectocomprensión en alguna de esas lenguas, son cuatrimestrales y son como más estrategias para aprender, digamos, un uso de buscar referencias de papers, o sea, no mucho más que eso. Como para que no se hagan la idea de que sí, van a hacer la capacitación en italiano y van a tener clases de italiano, porque no va por ahí, digamos. No es eso, pero van a poder leer textos o traducir textos de italiano al español. Eh, y igual, de todas maneras, al final de la charla, y si no es por acá o también por mail, le vamos a mandar un archivo que tiene como toda la información sobre la carrera, las becas, beneficios que tienen para estudiantes, y que hay una sección donde explicamos bien cómo funciona la parte de lenguas para evitar confusiones.
Eso, porque justo preguntó Tomás en el chat lo de los 3 niveles, si hay que hacerlo del mismo o no. En el archivo, justo en el archivo que dijo Martín que vamos a enviar, está explicado con un cuadrito muy, muy didácticamente. Hay muchas variantes, ya les digo así, no es que tienen que hacer 3 niveles del mismo necesariamente. Hay varias variantes que pueden tomar, pero para que sea menos engorroso, es más sencillo que cuando les enviemos el archivo, lo vean, que es con unas tablitas lo van a entender muy claramente. Y si no, siempre estamos igual, pero se entiende Sí, perfecto. igual no se pueden cursar hasta, o sea, griego y latín se podrían cursar ahora, pero las demás, o sea, las capacitaciones no. Hasta el segundo año no se puede, así que tampoco tienen por qué preocuparse ahora. Y tampoco es muy recomendable cursar griego o latín en su primer año, porque son materias, como ya dijo Sofía, bastante densas. Están buenas, yo cursé griego 1, pero consume bastante tiempo, y entonces no es lo mejor para empezar. Bien. Después... Justo preguntaron por, perdón, ah, Martín, te interrumpo, Sí, justo es anual. preguntaron por griego, vos la hiciste, sí, ¿no? sí, ¿Querés griego es responder anual. vos esa pregunta? Sí, sería anual y sí es muy complicada. Es una materia laboriosa, ese es el tema con griego 1, porque a vos te dicen, bueno, te identifica el atributo, y vos decís, ¿qué es un atributo? Y buscas y te dice, bueno, el atributo es algo relacionado con la sintaxis. ¿Y qué es sintaxis? Entonces vas retrocediendo hasta un momento donde estás buscando qué es sustantivo. Entonces, el consejo para cursar griego 1 o latín 1 es háganse amigos, amigas de alguien de letras que les pueda ayudar a ir entendiendo la materia. Y nada, le va a llevar mucho esto de reponer teoría lingüística, que ya los compas de otra carrera ya saben, eh, pero no es complicada en sí, sino que es laboriosa. Es eso, tenés que estudiar teoría lingüística y entender, esto significa qué cosa. Y una vez que entendés, traducir es muy fácil, pero de vuelta, laboriosa. Bien. Y entonces, hasta ahora, profesorado y licenciatura comparten todo igual, ustedes cursan de la misma manera, tanto lenguas como bloque optativo, como las sistemáticas, históricas, hagan cualquiera de esas dos carreras, se sigue el mismo programa, y entonces también ustedes pueden empezar en profesorado y después terminar en licenciatura, o viceversa. Y después en licenciatura hay un Pará. bloque... Sí, Un dale, cachito más. ¿Puedo volver a los idiomas? No, dale. lo único que quería aclarar, un detalle, es que acá pusimos 3 lenguas, pero en realidad seguramente ustedes van a ver en muchos lugares que el plan de estudio en realidad tiene 5 espacios para idiomas. Y bueno, lo que hicimos acá fue poner 3 porque en realidad el 1 y el 2 lo pueden duplicar. Si son lenguas modernas, al duplicarlo llegan a Sí, pero 5. igual eso no, Eso lo van a ver, ahora no sí, lo van a importa. necesitar más tarde. Pero digo, Claro, sí, sí. para que sepan que no es que nos olvidamos de otros 2 lugares, sino que, Sino que la nada, mayoría de las se personas puede. simplemente cursa 3 materias de idiomas y con eso ya alcanza. Hacen 3 niveles de inglés o 2 niveles de inglés y uno de francés y ya cubrieron los espacios. La, la magia detrás de cómo hacen eso está explicada en el archivo que le vamos a enviar, eh, porque ya les decimos, es muy complicado y probablemente se olviden. En fin, ¿algo más en el chat o pasamos? Sí, sí, por ahora solamente se pueden inscribir a las primeras 3 por esto, o sea, se podrían inscribir a más, pero la verdad es que es muy poco recomendable porque, o sea, todo va a depender, o sea, lo que hagan en el segundo cuatrimestre, por ejemplo, si quieren promocionar algo, va a depender de haber aprobado estas 3 o no. En caso de que no hayan hecho eso, va a ser contraproducente, digamos. Entonces, si ponele, vos te anotás a 4 o 5 y las aprobás, pero no estas 3, sino que por ahí aprobás las otras, como que no te sirven, o sea, no son como útiles. En cambio, esas son las que te van a habilitar a que después ponerle el segundo cuatrimestre, si querés promocionar estética, lo puedas hacer. Claro, Cosa que no podrías, pero sí. después más adelante en la charla vamos a explicar bien cómo funciona este sistema de promoción y de cursada regular, pero sí, es preferible meter bien los 3 finales de las propedéuticas y luego ustedes cursan como quieran, pero en el primer cuatrimestre no se recomienda hacer otras materias porque por lo general se pierden promociones que hacen más fácil la cursada y la aprobación de la materia. Bien. Eh, entonces, el bloque específico de licenciatura.
En el caso de licenciatura, la carrera no es de 30 materias, sino 31, porque también contaría la tesina. Y ustedes tienen que hacer primero una materia optativa o seminario de filosofía, y después tienen que hacer 4 seminarios que son de filosofía, y 3 de ellos pueden ser de otra disciplina, como de sociología, ciencias de educación, etcétera. Entonces, cuando ustedes eligen la carrera de licenciatura y tienen que llenar estos espacios, tienen que, bueno, justamente buscar seminarios o materias que tengan que ver con el tema de tesis que quieren tratar. O sea, si ustedes quieren investigar acerca del marxismo, probablemente no puedan meter un seminario sobre, no sé, estética. Por ahí sí, no sé, pero no hay una relación tan directa. Entonces, esto igual, ustedes cursan los seminarios, porque pueden cursar incluso 10 seminarios en licenciatura sin problema, y después eligen cuáles de esos seminarios son específicos para su tesis y cuáles son optativos y ya. Y, sí. No sé si ya Mati estás respondiendo por el chat o lo digo también. Bueno, los seminarios también se aprueban o desaprueban, pregunta Tomás. Te voy a hacer una respuesta medio trampa al principio. Son formaciones, todas nuestras materias nos forman. No, pero entiendo tu pregunta. Se aprueban, sí, pero no, es ambas cosas, no se desaprueban. Es muy difícil desaprobar un seminario porque ya con la asistencia es suficiente en la mayoría. No escuché un seminario de una persona que me haya dicho, de ninguna que me haya dicho desaprobé el seminario de tal. Es muy difícil porque vos asistís sabiendo que te gusta el tema, podés no ir y así lo desaprobás, tipo la dejás. Pero es difícil asistir a un seminario y desaprobarlo. No lo escuché nunca. No sé Igual no va a quedar registrado, o sea, Tampoco. la cursada Claro. de un seminario Porque se está trabando. no queda Bueno, registrado. estamos sufriendo problemas técnicos, pero sí, la Nada. cursada del seminario no queda registrada, la tienen que subir al sistema manualmente, entonces, incluso si se aprobaran, no les quedaría subida. Claro. Sí, respondiendo a la otra pregunta, claro, o sea, el modo de evaluación, bueno, puede diferir de seminario a seminario, pero lo común es que no tengan final, sino que como equivalente a un final, digamos, tengan una monografía final, Por lo tanto, un trabajo escrito, y a partir de ese trabajo, no es. con o sin presentación, aprobas. Sofi, se te está trabando un toque la conexión. No sé si nos estás escuchando, pero nosotros te escuchamos muy, muy cortado. Nada de eso, ¿se entendió? Sí, pues bueno, cualquier cosa igual volver a preguntar, porque nada. Ahí volví. Ahí va. ¿Listo? ¿Ya contestaron? Sí, sí, Ah, joya. como es. Y además, por lo general, o sea, lo único que te puede pasar en un seminario es que se te venza, que pase mucho tiempo sin entrar a la monografía, como más de 3 años, y digas, tenía que entrar a la monografía y ya pasó el tiempo. Pero por lo general no suele pasar esas cosas, se pueden pedir revalidas para extender un tiempo más. Pero bueno, Claro. Igual te ponen una nota y se promedia, si eso es lo que quería saber. sí, eso sí. Todas las materias valen para el promedio final de la carrera. Bien. Otra pregunta. ¿Los seminarios cómo se cursan? ¿Cuatrimestrales? Sí, son cuatrimestrales. ¿Una o 2 veces por semana? Depende. No, No, siempre es una, ¿no? una vez por semana, usualmente. Sí, Creo que 4 horas, una vez por sí, semana. 4 horas. No he escuchado de seminarios divididos de 2 y 2, pero bueno, usualmente son 4 horas seguidas. Pueden existir igual. Yo creo Sí, que pueden cursé existir. uno que estaba dividido, pero ahora no me acuerdo. Pero en general no. Sí, además ahora incluso como es virtual, seguramente son menos horas, va a haber videos grabados. eh, pero eso suele ser el tiempo y la cantidad que cursan por semana. ¿Hay alguna cosa más en el chat? No. Por ahora no. Bueno. Entonces, esto sería si eligen hacer la licenciatura, ¿no? Y si eligen hacer el profesorado,
Como es, tienen que hacer estas 5 materias pedagógicas. Las primeras 3 las comparten con personas de todas las carreras que hay en la Facultad de Humanidades, y las últimas 2 son como específicas de filosofía, las cursan simplemente con gente de filosofía, y acá sí vuelven a aparecer correlatividades. Ustedes, por ejemplo, tienen que hacer primero fundamentos de la educación, y para poder aprobar los finales de Psicología y Cultura, y Historia, Política y Gestión del Sistema Educativo Argentino, necesitan tener el final de Fundamentos de la Educación. Después también el tema de las correlatividades de las pedagógicas, también va a estar explicado en archivo que le vamos a enviar, así que no hay problema. Y, y después, por último, la didáctica especial y prácticas docentes en filosofía, bueno, es anual, y van a tener práctica docente, van a dar clases en las escuelas y eso. Eh, no sé si hay algo más que tengo que decir del plan de estudios, o se están preguntando algo en el chat. Sí, lo último de los seminarios, en general, son profundización de alguna de las materias del bloque básico. Por lo tanto, o sea, no sé, si no cursaste la materia a la que correspondería, y no es muy recomendable porque es medio un desperdicio, porque no vas a tener el conocimiento previo como para entender, porque ahí se discute muy infinito, entonces vos ya tenés que tener la idea de qué es lo que se está discutiendo. Entonces, no sé, si es un seminario de Peirce, como hay ahora, que es un Claro, chabón que hace epistemología, nociología, si no semiótica. hiciste nociología, no vas a entender nada. Entonces es como un desperdicio. Si tenés ganas de hacerlo, o sea, ya vos, pero para mí no es para nada recomendable. También igual depende del seminario. Supongo que es posible hacer el seminario de este cuatrimestre de Platón sobre el amor en el banquete, porque el tratado es simplemente una obra, pero bueno, habría que ver cómo es la materia en específico. Pero hay veces que es posible reponer los conocimientos que faltarían de la materia, ¿no? No es que siempre necesitas tener la materia para cursar el seminario. Eh, Hay veces se tratan autores que directamente no se ven en la carrera, como creo que fue la mayoría de los autores en el Seminario de Filosofía y la Tecnología. Bueno, Claro. si estamos bien, podemos pasar a la parte del programa, que creo que es lo que sigue. ¿Querés agarrar la posta, Mati? Bueno, los programas de la materia no son como eso que están viendo ahí, no sé qué es. Tienen un aspecto más nuevo y más claro de entender, pero básicamente lo que indican es el régimen de cursada, o sea, cómo cursan la materia, si es cuatrimestral o anual, cuántas horas por semana, cuántas de teórico, cuántas de práctico, cómo se evalúa, si es promocionable o no, con cuántos parciales, cómo es el final, etc. Y cuáles son los contenidos, por supuesto, qué es lo que van a ver en la materia y cuál es el enfoque de la cátedra. Digamos, por lo general, en nuestra facultad, cátedra es como igual a materia, digamos, porque en realidad la cátedra es como un equipo docente que puede dar determinada materia, pero en general siempre tenemos un solo equipo docente por cada materia. Entonces, no es que tenés muchas cátedras para elegir determinada materia y elegir distintos enfoques, sino por lo general hay uno solo. Al menos en la mayoría de FILI. Bueno, a ver qué dice acá. Estas dos cosas ya las dije. Ah, bueno. Sobre los contenidos y la bibliografía. Bueno, se divide una materia, digamos, la bibliografía de una materia se divide en unidades. ¿Querés que vaya y pasando el dentro de programa, la Mati? unidad- ¿Cómo? Sí, mejor pasar el ejemplo. La división más importante dentro de la bibliografía, digamos, es entre bibliografía obligatoria y ampliatoria u opcional, digamos. Pero igualmente, esta división tiene más sentido al interior de cada materia, y eso lo van a ir viendo cuando ustedes cursen esa materia y seguramente su profesor o profesora les comente cuál es la relevancia de eso. Porque, bueno, la obligatoria obviamente siempre tienen que leerla y es importante, pero a veces la ampliatoria tiene más o menos importancia. A veces
casi no hay que leer nada de la ampletoria y otras veces es muy relevante. En el caso particular de introducción a la filosofía, hay una complejidad un poco mayor porque tiene 3 tipos de bibliografía, que es general, básica y no sé qué otra. También los textos de cátedra. Y de cátedra. Bueno, acá lo más importante son los textos de cátedra, pero por supuesto es recomendable leer también la básica, bueno, y la general, no sé, está por ahí. Y además creo que no sé si tiene amplatoria al final, pero esto seguro se lo van a comentar o se irán dando cuenta cuando lo vayan cursando. Pero si tienen alguna pregunta, en principio no tendrían que leer la bibliografía complementaria, a menos que el profesor o la profesora le diga que le pueda servir para cierto autor, cierto texto, para complementar y poder entender qué está diciendo. Es más, es algo que en realidad no les pueden evaluar en el final, porque la complementaria no entra en los contenidos obligatorios para la materia. Claro, sí. Aunque a veces pasa, me ha pasado. Bueno, y el programa la verdad que orienta bastante, digamos, a veces más, a veces menos. Hay distintos tipos de programas, no todos se atienen digamos, al marco general, pero hay veces que, por ejemplo, es realmente muy útil y, no sé, te toman el final, la profesora está mirando el programa y lee, no sé, los títulos de las unidades o los subtítulos y te preguntan en base a eso. Te lee el título y te pregunta, desarrollame este tema, por ejemplo. Entonces es realmente bastante útil en algunos casos, porque bueno, te da la indicación de cómo estudiar la materia. Bueno, la metodología de trabajo y sistema de evaluación. Por el momento creo que es importante que sepan que hay más o menos dos tipos de evaluación principales que son, que coloquialmente llamamos por promoción o sin promoción. Por promoción significa que no tienen un examen final. Es decir, que tienen varios parciales y con esos parciales aprueban la materia. La nota es el promedio de esos parciales. Sin examen final, con examen final, quiere decir que aprobaron la cursada, o sea, los prácticos, y después los teóricos los evalúan con un examen final que por lo general es oral, aunque a veces es escrito. Y después, bueno, está la semi-promoción, que es una mezcla, que probablemente la tengan en lógica este año, no sé bien cómo se va a dar, pero suele estar ahí. Bueno, y en sociología también, a veces estaba. Pero eso la verdad que no podemos decir mucho así a rasgos generales porque suele depender mucho de cada materia. Y bueno, van a tener que esperar a las explicaciones. Y por ejemplo, entonces... igual, perdón, metodología de trabajo sí también podía haber, tenía que ver con otras cosas como, digamos, cómo se trabaja en los teóricos y en los prácticos y en determinada materia. Esto, por ejemplo, en las clases teóricas, por lo general uno va a escuchar qué dice el docente y ahí toma nota, y en las prácticas, por lo general, no sé, a veces te piden algún trabajo o llevas el texto y se leen fragmentos, y hay más como un ida y vuelta, ponele, depende de eso. Perdón, no sé si querías decir algo, Martín. Sí, y además que en los prácticos simplemente van a tratar, por ejemplo, la introducción a la filosofía, 4 textos, y con esos 4 textos y los estudios se aprueban el parcial, aproban la cursada. Y que, bueno, son menos textos, pero se los trata como en mayor profundidad y por eso, bueno, son menos textos, porque se dedica más tiempo para entenderlos. Respecto al programa, creo que ya está. También suelen a veces poner como un cronograma de las clases, como, bueno, qué unidad vamos a ver cada clase, pero no siempre sucede. Y si ustedes ven algún programa donde no especifique cómo se evalúa, están en condiciones de reclamar, che, acá tiene que decir cómo me vas a evaluar, porque después no queda claro. Y entonces uno ya sabe si es por promoción, sin promoción, y eso. Entonces, como Claro, cualquier programa... igual Dale. los programas son tipo la herramienta más importante, o sea, parecen una boludez, pero no. Son la herramienta más importante para saber cómo aprobar una materia.
Porque lo que ustedes tienen que hacer básicamente en la facultad es no solamente aprender, sino conciliar el hecho de aprender con saber qué es lo que se espera de ustedes. En ese documento, básicamente en la fundamentación, está qué es lo que se espera que ustedes aprendan. O sea, cuáles son los objetivos, o sea, qué es lo que ustedes tienen que saber de tanto en contenidos como en procedimientos. Ustedes tienen que leer bien la fundamentación, ahí está la línea del docente, o sea, qué es lo que esperan que ustedes hagan o sepan, etc. Entonces, si ustedes no leen eso, por ahí saben un montón de cosas, pero no logran los objetivos que están ahí planteados. Entonces, por más saber teórico que obtengan, prácticamente no les va a servir para nada porque no van a lograr aprobar la materia. Claro, por Entonces, tienen que tratar de ejemplo, conciliar esos dos objetivos. ¿Qué el inter- quieren? O sea, aprender, que es el objetivo de todo estudiante siempre, pero saber qué esperan los docentes de ustedes. Sí, perdón, Martín. sí, no, le iba a mencionar, por ejemplo, dentro de la filo, que uno de los objetivos dice utilizar adecuadamente el vocabulario técnico específico. Entonces, si ustedes usan la palabra ideología, tienen que ser cuidadosos de a quién se refiere, si es la ideología en el sentido de Marx, la ideología en el sentido de Foucault, ya que según el autor el concepto puede cambiar y los filósofos no suelen usar los conceptos de la manera coloquial, nosotros los usamos. Entonces, siempre tengan cuidado con eso. Respecto al programa, creo que ya está, o había algo más que estemos olvidando. Creo que ya está. Sí, con lo que aclararon recién, ya que era más importante. Ahí creo que está. No sé si querés pasar al final a ver si nos quedó algo. No, al final ya es rep, Ya era o eso. sea, por eso. Ah, sí, Tipo. creo que está. Bueno, entonces pasamos al rep, esto lo va a explicar Sofi. Bueno, el REP, ahí está, el régimen de enseñanza y promoción, es un documento que es muy importante, que es donde está regido, o sea, todos los derechos y obligaciones que tenemos como estudiantes. Entonces, ustedes ahí pueden saber básicamente cómo se aprueban las materias, qué es legal, o sea, que los profesores hagan y qué no, y qué se espera que ustedes hagan y qué no. Entonces, bueno, ahí está también. Esto está diseñado obviamente para la presencialidad, entonces hay muchas cosas que hoy, o sea, hoy en día no están funcionando, sobre todo la cuestión de las asistencias, y por eso se llegó a un acuerdo, o sea, se hizo otro documento, digamos, ad hoc, o sea, específicamente durante las cursadas virtuales, que como básicamente lo que hace es poner entre paréntesis todo lo relativo a las asistencias. O sea, en general para aprobar las materias tanto por regular, o sea, esto de que decíamos con examen final o sin examen final, siempre la cuestión de la asistencia se toma en cuenta. Pero ahora durante la virtualidad, digamos, ponemos entre paréntesis esa cuestión, así que todo lo que diga, después se los vamos a mandar también para que lo lean, qué sé yo, y ahora vamos a nombrarles los artículos más importantes, a nuestro entender, pero después cuando lo lean, sepan que no todo entra en vigencia durante la virtualidad. O sea, traten de ser intuitivos y de última, si hay algo muy confuso, preguntan. Pero bueno, ¿quedó claro? También está regulado también cómo funciona el calendario académico, que el calendario académico es algo que se establece dentro del consejo directivo de la facultad al principio de cada año y dice cuáles van a ser o sea, cuántas mesas van a haber para rendir finales y cuáles van a ser las fechas. En general, hay mesas todos los meses, en general digo porque ahora no las hay, por ejemplo. En general hay mesas todos los meses menos junio Agosto. y No, agosto no, octubre. agosto sí hay, y octubre, ahí está. Esos 2 meses son los únicos que no hay. Todos los demás pueden anotarse a rendir finales, para que lo sepan. Y ahora, o sea, antes los llamados dobles, lo que llamábamos llamados dobles, eran un solo llamado, o sea, una sola inscripción que valía para presentarse en 2 meses distintos, pero antes de vos te presentabas a una, no podías presentarte en la otra. Y ahora, por suerte, se modificó hace poquitos años que te puedes presentar, son independientes. Entonces, en todas las mesas te puedes presentar que haya, digamos, no hay ningún impedimento. Entonces, si te anotas en la mesa de julio-agosto y si aprobás la materia en julio, puedes aprobar en agosto el final. Puedes volver a presentarte a rendirlo. Eh, Igual te suben todas las notas.
Sí, también. Eso, Lo de ideal eso es no pasó. no desaprobarlos. También otra cosa que se hacía en la presencialidad era ir a escuchar los finales para así uno ya sabe qué clase de preguntas hacen, ir ambientándose, y bueno. Y una cosa más antes de pasamos a los siguientes artículos, que por ejemplo el programa de cómo tiene que ser, no estaban dando la pantalla de esta cosa. Cómo tiene que ser un programa de la materia está especificado en el REP. O sea, si ustedes leen el régimen de enseñanza van a encontrar todas las cosas que está mencionando Mati de cómo debería ser. Entonces, si falta alguna de estas cosas, por ejemplo, decir si es anual o cuatrimestral, ustedes pueden decirle, che, profe, falta que avise esto porque el REP especifica cómo tiene ese programa y usted debería respetarlo. Bien, pasamos al primer artículo, bueno, el 8. Sí, cuando ustedes quieren hacer valer todos los artículos o sus derechos, digamos, siempre tengan en cuenta que si lo hacen a título individual, usar un tono muy respetuoso y como una sugerencia, o sea, no se expongan demasiado porque obviamente si van en un tono desafiante hacia los docentes, eso generalmente tenga una mala recepción. Entonces, en caso, o si lo pueden formular bien, fantástico. Si no quieren quedar expuestos, o sea, también pueden hablar con nosotros y nosotros desde la comisión, digamos, lo presentamos como entidad, entonces no queda, digamos, fichado. Igual no pasa nada, pero digo, en caso de que no nos queramos exponer, para eso también, para una de las cosas para las que sirve la comisión, porque es una entidad que se presenta en nombre de todos, pero no es particularmente ningún individuo. Entonces, para evitar problemas o cuestiones por el estilo, ustedes de última ven que algo no se cumple de lo que del REP, nos avisan y nosotros nos comunicamos con la cátedra. Entonces no hay conflicto, no sé, uno a uno. Bueno, el primer artículo, ahí está, que nos parecía interesante compartirles era el artículo 8 y explica esto que habían explicado los compañeros de los tipos de promoción. O sea, promoción en sentido técnico es el modo de aprobar una materia. O sea, todos los modos de aprobar una materia. Ahora, nosotros en la Facultad de Humanidades lo usamos solamente para las promociones sin examen final. O sea, lo otro es aprobar una materia, que es regular, o sea, rindiendo un final en general, y cuando no tenemos que rendir final es la promoción, digamos, lo que nosotros llamamos lo que nosotros llamamos la promoción. Generalmente las diferencias son que en la promoción regular solamente te cuentan las notas y la asistencia, que ahora no cuenta, ¿no?, a los prácticos, y tenés que aprobar con más de 4. En cambio, para la promoción siempre se necesitan más de 6. Y asistencia tanto a prácticos como a teóricos. Obviamente, ahora no, pero para que lo tengan en cuenta para después, o sea, cuando quieran promocionar una materia, tienen que hacerse el tiempo también de poder asistir a las clases de los teóricos. No basta solo con los prácticos. Y bueno, después aclaro la cuestión de los trabajadores y gente con personas a cargo. Eso iba a decir que Lo- justamente con el tema de la asistencia, que antes era, por ejemplo, para promoción de cursada, de promoción sin examen final, necesitas 75% de asistencias para prácticos, 75% de asistencia en teóricos. Si estás trabajando y no puedes asistir en ese horario, el régimen tiene ciertos beneficios que hacen que puedas ir a menos clases y aún así aprobar la materia y promocionarla. ¿Paso al siguiente o...? Dale. Bueno, lo de la descarga de contenido. En general es como algún tipo de trabajo extra que hace que no les tomen el contenido que ya descargaron en el final. Entonces dan igual el final, pero por ahí le sacan alguna unidad o algo así. En general tiene que ver con eso. Ahora sí cambia, Martín. Claro, ese sería el caso de sociología, que vos haces 2 parciales de prácticos, creo, de teóricos, y después rendís un cuarto del programa en el final. No sé qué está pasando en Word. Está el famoso artículo 14. Este es el artículo 14, que es conocido en todas partes como artículo 14, porque es muy importante. Y acá es cuando se sancionó, digamos que no solamente tenemos
bueno, para cada examen, para cada instancia de evaluación tenemos un recuperatorio. Pero además se sanciona esta instancia extra, que en otras facultades por ahí le dicen flotante, por ahí lo escucharon alguna vez, no sé, que lo que hace básicamente es que si vos desaprobás alguna de las otras instancias, tenés esta para recuperar. Pero el tema es que es general, o sea, si vos tenés 2 instancias de evaluación, igual tenés un artículo 14. Entonces vos no podés ir al artículo 14 si desaprobás las 2. Tenés que aprobar, o sea, solamente sirve para uno, por más cantidad de exámenes que vos tengas. En las materias en las que tenés un solo parcial, es recómodo porque en realidad tenés 3 instancias, o sea, tenés la primera instancia, el recuperatorio y el artículo 14, y todo sirve para la misma. Ahora, si tenés 2 parciales o 3 parciales, ya es como menos óptimo, entonces tenés que regular cómo al menos aprobar, porque solamente, o sea, aprobar o 1 de 2 o 2 de 3, porque solamente te va a servir para un recuperatorio, digamos. Y algo importante es que en general te podés o sea, si vos no te presentás en la primera instancia o en la segunda instancia, no pasa nada. O sea, vos no vas a la primera fecha, vas a la segunda, es exactamente lo mismo. O sea, no varía ni en dificultad, ni en tema, o sea, como no es el mismo examen, ¿no? Obviamente, pero no afecta en nada, digamos, a ni la nota, ni la dificultad, ni nada por el estilo. Sí, algo que nos faltó mencionar es la nota con la que se aprueban las cursadas. Por lo general en prácticos, vos simplemente con un 4 ya aprobás el parcial de prácticos. En cambio, cuando haces una promoción sin examen final, por lo general necesitas sacar como mínimo 6, tanto en prácticos como en teóricos. Y entonces si ustedes, por ejemplo, desaprueban en prácticos, se sacan un 3, pueden ir a recuperatorios y subir ese 3 a otra nota, por ejemplo, un 7. Y depende de la materia, pero si esa materia tenía promoción sin examen final, con ese 7 recuperatorio, ustedes todavía entran en promoción. Bien. Ya lo había dicho, pero no importa. Ah, perdón, me olvidé la parte de la nota. Igual siempre queda bueno, digamos, que esta información quede presente. Otra cosa que dice también ese artículo, como ven, es que los recuperatorios deberán programarse con al menos 7 días o sea, para al menos 7 días después de la comunicación de los resultados de la evaluación correspondiente. Entonces, o sea, ustedes les toman un examen el 7, o sea, de un mes, no importa. Y ustedes generalmente las notas se las dan, ahora como es virtual, bueno, se las pueden mandar en cualquier momento, pero en general se espera que sea la misma cursada para devolverlas, entonces sería el 14. Entonces ustedes no les pueden tomar la semana siguiente a la que les tomaron, sino que justamente como les informan el 14, después les van a tener que avisar o sea, recién les van a poder tomar el 21. O sea, hay como 2 semanas que tienen de changüí entre la primera instancia y la segunda instancia por una cuestión temporal física, que es que en general les avisan cuando cursan. Entonces, bueno, puede suceder que, no sé, si les mandan la nota por mail y les dicen, o sea, otro día de la semana en el que no cursan y están todos al tanto y qué sé yo, se pueda acordar que se haga la semana siguiente, pero es como súper extraordinario y tiene que contar con el acuerdo de todos los que cursen. Pero bueno, en general eso, tienen 2 semanas entre una instancia y la otra. ¿Mati? Sí, nada, que eso en realidad es como el mínimo y por lo general sucede lo contrario, que se extiendan los plazos y a veces, tampoco es que sea tan común, pero a veces incluso hay meses entre un parcial y su recuperatorio. No es recomendable tampoco, pero sucede. Claro, sobre todo con los artículos 14 que suelen suceder con las materias de fin de año, lo que hacen es te lo pasan para principio del año que viene. Entonces, en vez de tomártelo en diciembre, te lo toman en febrero. En general, yo diría que está bueno. No me parece que sea una mala opción, tenés un montón de tiempo, entonces de última te puedes concentrar en las otras cursadas y dejas eso para después y aún así aprobás la materia en igualdad de condición que todo el resto. Claro, la única Pero bueno. diferencia es que el artículo 14 se rinde en semana de finales. Entonces, si ustedes querían rendir
intro a la filo en julio y no te aproban el pasaje práctico, lo más probable es que no puedan rendir en julio. Sí, en agosto sí aprueban el artículo 14. Y por eso es que te lo pueden pasar de diciembre a febrero, porque bueno, son mesas de finales. Paso al siguiente, Sofía. Dale. Sí, sí. Mm, 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 ¿Qué preciso? mm. Bueno, esto que hablábamos. En general, Sí. hay distintos tipos de evaluación. Los parciales, esto que les decíamos, son los exámenes que se toman en los prácticos sobre los contenidos de los prácticos, para la cursada regular. Estos que se aprueban con 4 para aprobar la cursada. Y solamente es sobre lo que trabajaron en clase en los prácticos. O sea, no se puede salir de eso. Ahora, los exámenes finales, al revés. Tiene que, o sea, ustedes generalmente en los teóricos se dan algunos contenidos, pero se puede tomar todo aquello que incluya el programa de la materia. O sea, de hecho, en general se toma todo lo que incluye el programa de la materia, así que es un montón. Y los docentes no llegan a dar todos los contenidos. Entonces hay contenidos que se trabajan en clase de teóricos, que por eso es tan importante ir, porque digamos, ustedes en práctico ven un 10% de la materia. Todo el resto de la materia está en teóricos. Y eso es lo que les van a tomar al final, que es lo que cuenta como aprobar una materia. Entonces, el artículo dice esto, ¿no? Que el examen final regular versará sobre los contenidos de la materia, los contenidos obligatorios, ¿no? Los estudiantes podrán rendir en la condición de regular mientras se encuentre vigente la cursada. Esto de la vigente, o sea, una cursada está vigente durante 3 años y 3 meses después de la aprobación. O sea, no después de que la empiecen, sino después que la terminen. Porque eso también es importante, porque yo lo contaba, error mío antes, cuando había empezado la materia y me estaba perdiendo 4 meses, porque las materias generalmente duran 4 meses, de Changui para entregar. O sea, eso no es tan... O sea, ustedes tienen que rendir la materia regular o entregar la monografía dentro de 3 meses y 3 años a partir de que la terminen. Entonces, bueno, parece un montón de tiempo, pero después a veces uno se da cuenta que no llega. Y en ese caso de que todavía tengan, o sea, frescos los contenidos y crean que lo pueden rendir simplemente estudiando y no necesiten recursarla, lo que pueden hacer es pedir una reválida. Una reválida es como mandarle a los profesores o sea, un pedido de una extensión de 1 año para poder rendir. O sea, ustedes en general no tienen que hacer, en filo no se tiene que hacer nada, pero en otras carreras te hacen rendir un examen o te hacen un trabajo domiciliario, pero en filo en general vos se lo pedís al docente y te dice sí, y no pasa nada. Pero tienen que hacer el trámite, es un papelito igual. Ahora igual virtual, supongo que será por mail, no se me ocurre. Bueno, igual todavía a ustedes les falta un montón para eso, así que cuando lo necesiten, digamos, está el recurso. Y lo ideal Em, es que no tarden 3 meses y un cuatrimestre en meter una materia, porque después estudiarla desde cero puede ser muy complicado. Pero bueno, siempre saben esto, como dijo Sofía, que pueden pedir revalida en cualquier caso. sí, lo mejor es cuanto antes por una cuestión de memoria, o sea, se te va, el conocimiento no está presente todo el tiempo, entonces si no lo tenés fresco, cuesta muchísimo retomar después, o después de cursar materias distintas, como que por ahí se te puede llegar hasta mezclar todo. O sea, mi consejo es traten de no pasar el año entre que cursan y rinden, porque se complica. Pero bueno, la vida misma hace que no pueda siempre elegir eso. ¿Pasás, Martín? Eh, eh, em, ¿Cómo? Claro, aquellos que vieron la modalidad esta de aprobar, que es la promoción, si ustedes no llegan, o sea, van y rinden por promoción, porque generalmente a veces son exámenes distintos, pero bueno, ustedes rinden por promoción y no se sacan 6, sino que se sacan 5 o 4, igual tienen la cursada regular, o sea, van a examen final, pero tienen la cursada aprobada, no es que si se tiran a promoción y les va mal, pierden todo, o sea, mientras saquen más de 4, les queda la cursada regular. A ver. Pero esto ya lo dijimos, ¿no?
Sí, sí, lo mencionamos antes, pero simplemente eso de que acá está en el red, que solamente les pueden tomar la bibliografía obligatoria, no podrían tomarle la complementaria. No sé Claro. si hay alguno más. 25. Eh, Dice, el examen final oral podrá optar por comenzar un examen con la presentación de un tema. Ah, esto es buenísimo. Esto te puede salvar las papas de cualquier materia. Ustedes cuando tienen que dar una, o sea, generalmente son orales los exámenes finales en filosofía, excepto libro de las ciencias, creo que todo el resto son orales. Lo que genera un montón de estrés y problemas así de vergüenza, interacción, bloqueo emocional múltiple. Entonces, esta es una gran estrategia porque lo que hacen es que ustedes pueden preparar un tema. Entonces ya saben que les van a tomar ese tema, o sea, ustedes eligen que les tomen ese tema, digamos. Entonces, se ahorran que el docente les pregunte. Generalmente, si lo hacen estratégicamente, pueden ahorrarse, o sea, si lo hacen de la unidad del tema más difícil, se ahorran que les pregunten sobre eso. Entonces ya lo preparan. Generalmente no tienen que ir con lo que más les guste. No, 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 al revés. Tienen que ir con lo que menos les guste. Entonces ahí ustedes se atajan, o sea, restringen las posibilidades de preguntas sobre ese tema y ya empiezan como unos campeones y tienen más calma respecto a que tienen un poco de control sobre esa instancia de final que es pura incertidumbre y te pueden preguntar cualquier cosa y te sentís mal. Entonces, lo que es una muy buena estrategia porque, bueno, igual después te pasean por todo el programa, digamos, pero al menos uno ya empieza no desde la hoja en blanco, o sea, el miedo a la hoja en blanco, sino que ya prepara un tema. Se puede usar en todos los finales, sí, es un derecho, o sea, todo lo que está acá en el REP se tiene que aplicar en todas las materias de la facultad, o sea, no solo las del filo. ¿Puedo hacer un comentario rápido sobre eso? Que capaz hay materias que las contamos con literalmente con hasta 3 dedos, por ejemplo, filo de las ciencias, que es un examen escrito, y en ese caso, en esa materia en particular, quizá la de preparar un tema no se da, pero sí en todas las demás. Porque capaz digo, nos llaman mentirosos cuando cursan filo de las ciencias el próximo cuatrimestre, y es como, no, bueno, pará, no Ah, vamos a porque en los pensar. orales, Claro. perdón, en los orales quise decir, en los escritos no, en los escritos no puedes elegir, claro, preparar un tema, perdón, dije en todas las materias, pero en todas las materias que tengan finales orales. ¿Algo más? A ver, carácter público individual. Uf. Esto significa, dice, los exámenes finales tendrán carácter público e individual. Básicamente significa que se rinden de a uno, no puedes rendir más de una persona juntos, o sea, y que son públicos. O sea, que si alguien quiere ir a escucharlos, tiene derecho a ir. O sea, cuando estás rindiendo es un garrón, porque puede haber seres que están ahí escuchando y te generen más incomodidad, pero por otro lado está bueno porque ustedes pueden tener alguna idea de qué es lo que se toma, o qué preguntas suelen hacer, o no sé, ese tipo. Se van familiarizando con la situación y no es tan choqueante cuando les toman por primera vez. Pero después igual ya, con consultarles a sus compañeros que a lo largo de la carrera ya todos te van contando, así que ni hace falta. Pero los primeros años sí es útil ir a ver, no sé, cómo se rinde intrafilo y nada, eso. Pueden hacerlo, digamos. Ahora que es virtual, no, obviamente, como todo. Pero sabemos que algún Siguiente. día volverá a la presencialidad, así que es útil que lo sepan. Y por eso les mandamos Sí, ya están vacunando docentes universitarios, así que yo creo, espero, ruego que el cuatrimestre que viene ya nos podamos ver. Así que yo creo que sí, igual. Pero bueno, por ahí es mi deseo. Bien, y con eso ya terminamos las cuestiones del REP. Eso. Bueno, a ver, cualquier duda que tengan y eso pueden preguntar ahora. Tenemos este espacio para preguntas, por si les queda algo más, algo que quieran. A ver. Y Yo hago una consulta, habían dicho algo, pero después me olvidé de anotarlo.
cuando haces cursás algo por promoción, es decir, sin querer rendir el final con esa posibilidad, si vos desaprobás un parcial y en el recuperatorio, en el promedio, te daba la nota del 6, ¿seguía contando? No entendí muy bien esa parte, o si ya pasabas a Muy buena cursar pregunta. regular. No aclaramos esto. Son todas instancias, o sea, cuando haces un examen, un parcial, el recuperatorio o el artículo 14, o sea, no se promedian esas instancias, es la misma instancia. Entonces, se anula las demás notas. Entonces, no sé, si vos te sacaste un 2 en la primera instancia, en el recuperatorio te sacaste un 6, te queda un 6, no se promedia con el 2 anterior desaprobado, lo reemplaza totalmente. Lo mismo con el artículo 14, vos te sacaste 2, 2, 10, te queda un 10. O sea, no hay problema con eso. Y algunos profesores te permiten ir a recuperatorio, por ejemplo, vos estás por promoción y te sacaste un 4 en la primera instancia, entonces aprobás regular, pero no llegas a la promoción. Podés hacer un pedido especial, o sea, no significa que todos los profesores acepten, pero que podés pedir de recuperar para sacarte más de 6. Ahora, el problema con eso es que si te sacas un 2, perdiste la otra nota porque la reemplazas. O sea, en general es como, nada, eso. Pero si son, o sea, mientras sea la misma instancia, todas las notas valen lo mismo y se anulan las demás. Sí, y entonces, si algo que queremos que se lleven de la charla de hoy, del REP en específico, es, por ejemplo, en lógica, por lo general, suele tener un parcial, y si ustedes desaparan ese parcial, o sea, pueden hacer recuperatorio, recuerden que está el artículo 14. Siempre, o sea, va a ser un artículo que va a ser fundamental a lo largo de la carrera, entonces por eso insistimos, porque es esa tercera instancia para rendir que les puede salvar la materia, que por ahí estuvieron sobrepasados en el cuatrimestre, pero para la mesa de final pueden llegar. Voy a enviar por el chat el archivo con la info para ingresantes. Ahí está el archivo que les había mencionado, que explica bien la parte de lenguas, las becas que hay, beneficios para estudiantes, cómo cursar. Y eso, respecto a las materias, bueno, primer cuatrimestre ya les dijimos, intro a la filo, sociología y lógica, y segundo cuatrimestre, lo que solemos recomendar es filosofía antigua, teoría de la argumentación y filosofía de las ciencias. Ustedes pueden hacer otras, pero esas son las que siempre solemos recomendar desde la COMI. Y... Perdón, Martín, ¿podés repetir esa parte? Las recomendaciones esas últimas. Sí, las recomendaciones son filosofía antigua, filosofía de las ciencias y teoría de la argumentación. De todas maneras, cuando llegue el segundo cuatrimestre, a través de las redes sociales vamos a avisar cuáles son las recomendaciones de todas maneras, pero para que ya lo sepan, esas son siempre buenas opciones. Pasamos una vez más las redes de la COMI, por si necesitan cualquier cosa, nos pueden mandar por ahí. Y bueno, esta charla la vamos a subir a YouTube, así que si se perdieron algo, o si saben de alguien que quería venir y no pudo, le pueden pasar la charla, en unos días la publicamos por las redes. Así que, a menos que haya alguna otra duda, finalizaríamos acá. Ahí pasó. No, por nada. Bueno, un gusto, Bueno, genial. y nos estaremos viendo virtualmente, supongo. Presencialmente esperemos próximamente. Así que, nada. Bueno, chao, gracias a Bueno, todos. chicos, chao, gracias por todo. Por favor, que tengan buen comienzo. Hasta luego. Gracias. Chao.